grabación. Listo. Y pongo el puntero láser. Ok. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí a nuestra última sesión. El día de hoy vamos a culminar esta sección de la tabla periódica, el enlace y el átomo, hablando de básicamente lo más importante que puede estudiar un químico, que es el enlace químico. ¿Sí? Es un concepto algo abstracto a veces y nos vamos a profundizar para entender un poco cómo es, pero vamos a hacer un esfuerzo por hablar como de la forma más simple para que se logre entender un poco qué es el enlace químico y los diferentes tipos de enlace químico que existen en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, para empezar, pues vamos a entender un poquito cómo se forman estos enlaces químicos, ¿sí? Al fin y al cabo, todo es cuestión de fuerzas de atracción y repulsión entre los átomos, ¿sí? O sea, cuando tengo mi átomo con su núcleo cargado positivamente y su nube de electrones que lo rodea con carga negativa, pues si acerco dos átomos, van a haber diferentes fuerzas que van a jugar cierto rol en un principio, ¿sí? Como podemos ver aquí, pues si partimos de unos átomos separados y los comenzamos a acercar, ¿sí? Inicialmente tendremos una fuerza atractiva y una fuerza repulsiva, ¿sí? Que va a ser, pues, entre los electrones de este átomo de aquí con el núcleo de acá, los electrones de este átomo de aquí con el núcleo de acá, ¿sí? De ahí sale nuestra fuerza atractiva, pero pues también tenemos la fuerza repulsiva de electrones con electrones y núcleo con núcleo, ¿sí? Cada una, pues, jugando un rol a diferentes distancias. Como podemos ver aquí, pues estos cálculos de energía, podemos ver que inicialmente tenemos un crecimiento bastante significativo de una fuerza atractiva y un crecimiento algo leve de nuestra fuerza repulsiva, que llega a cierto punto en el que la fuerza repulsiva le comienza a ganar, podríamos decirlo así, a la fuerza atractiva y pues la fuerza global, digámoslo así, la fuerza neta, se hace más repulsiva que atractiva, ¿sí? Esto pues es un poquito más entendible si lo vemos más bien desde el perfil de energías, que pues nos representa cómo la energía tiende a un valor menor a medida que acercamos los átomos, pero cuando ya sobrepasamos como cierta distancia ideal, llamémoslo así, que es pues, la distancia del enlace, esta comienza a subir y pues por lo tanto se genera una repulsión por un aumento en la energía que hay que suministrarle al sistema. ¿Sí? Como forma de ejemplo, pues podemos ver aquí, tenemos nuestros átomos de hidrógeno separados a cierta distancia, en este caso 300 picómetros, ¿sí? Y a medida que los comenzamos a acercar, pues ellos comienzan a superponer su densidad electrónica, los electrones que tienen a su alrededor, hasta una posición ideal, que es la distancia del enlace que se mide experimentalmente, ¿sí? Y que también se puede predecir teóricamente. Sin embargo, pues si seguimos acercando, tenemos este aumento que, pues, como se podrán imaginar, si acercamos y acercamos y acercamos más estos núcleos, pues van a generar una repulsión enorme de las cargas positivas internas que tienen nuestros átomos. ¿Sí? Y pues un fenómeno curioso que no sé si están familiarizados con el concepto de la fusión nuclear, es que pues si seguimos acercando y acercando y acercando, tendremos un punto crítico en el que ya prácticamente superponemos los núcleos de nuestros átomos y llegamos a ese fenómeno de fusión nuclear en el que cambiamos de elemento con el que estamos tratando y se libera una cantidad de energía enorme. Pero pues tiene una barrera energética inicial bastante alta. ¿Sí? Este principio de mínima energía, es decir, la razón por la que se forma un enlace químico realmente es porque estamos reduciendo la energía del sistema. Y como ya hemos mencionado anteriormente, todo en el universo tiende a un sistema de mínima energía. Estamos buscando minimizar la energía en todos lados y pues algunos enlaces químicos específicos nos permiten producir este fenómeno, llegando a un valle de energía aquí en la posición pues de formar el enlace. ¿Listo? Este fenómeno de llevar dos átomos hasta su estado de mínima energía se expande a través de todos los tipos de enlace químico, que son el enlace metálico, el enlace covalente y el enlace iónico, que ya discutimos en la segunda sesión anteriormente, ¿sí? Pero pues vamos a profundizar un poquito más acerca de el enlace covalente inicialmente. Entonces, cuando vimos el enlace covalente, inicialmente lo vimos por estas estructuras de Lewis, ¿sí? Que nos referíamos a este fenómeno de compartir los electrones de valencia que tiene cada uno de los átomos, ¿sí?
Pues esto los lleva a completar su regla del octeto y demás, y así pues conferirnos nuestro estado de mayor energía, ¿sí? Pero pues estas estructuras de Lewis solamente nos permiten entender cómo se están compartiendo los electrones en una molécula. Sin embargo, pues es un fenómeno mucho más complejo que eso, ¿sí? Los electrones no solamente se están compartiendo y ya generando una estructura aleatoria, sino que hay una forma de entender qué geometrías se están obteniendo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, pues el enlace covalente, como tal vez ya habíamos mencionado, es extremadamente importante entenderlo para la química orgánica especialmente, ya que pues esta distribución de energía nos permite predecir, tal vez puedo hacer que este compuesto reaccione con este otro, porque aquí hay menos electrones y este otro compuesto tiene más electrones. Es súper importante entender esta distribución, este compartimiento de los fenómenos de compartir electrones, ya que nos permite entender mucho la reactividad de nuestras sustancias, ¿sí? Y pues como podemos ver aquí, lo que les mencionaba, realmente una estructura de Lewis no necesariamente nos permite predecir la geometría. Para esto tenemos que recurrir a la teoría de orbitales moleculares, que fue una teoría propuesta un poco después de, de las estructuras de Lewis, que pues como podemos ver aquí, la estructura equivalente entre el amoníaco y su estructura ya con la geometría propuesta por los orbitales moleculares. Pero pues, ¿de dónde viene esto de los orbitales moleculares? Bueno, para esto recurrimos a la configuración electrónica. Como podemos ver aquí, tengo la configuración electrónica del nitrógeno, ¿sí? Que tiene en su estado base dos átomos en un orbital 2s y, digo, dos electrones en un orbital 2s y tres electrones distribuidos en cada suborbital p, ¿sí? Em, Cuando el nitrógeno, en este caso, o cualquier elemento, quiere formar un enlace, este, como les había mencionado, busca minimizar la energía, ¿sí? ¿Y cómo podemos minimizar la energía en este caso, por ejemplo, para la formación del amoníaco? Bueno, el nitrógeno va a tomar sus electrones que tiene en un orbital 2s y sus electrones en un orbital 2p y los va a combinar, a hibridizar, ¿sí? En un orbital, bueno, en varios orbitales híbridos, en este caso cuatro orbitales híbridos, que se les llama orbitales sp3, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos orbitales? Bueno, estos orbitales van a ser los encargados de formar los enlaces, ¿sí? Y pues en este caso les muestro aquí la geometría de cada uno de los orbitales sp3. Pues esta es una geometría predicha, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis de si yo pongo estos electrones por aquí, ¿cómo van a estar distribuidos? O sea, si tengo cuatro orbitales, ¿cómo se van a distribuir ellos teniendo, asumiendo la misma cantidad de electrones, ¿sí? Y como podemos ver aquí, pues se genera una geometría de una distancia entre orbital y orbital de alrededor de 109,5 grados, si no me equivoco, ¿sí? O sea, de este lóbulo a este lóbulo hay 109,5 grados, de este a este hay 109,5, y en general, si todos tuvieran la misma cantidad de electrones, habría una distancia de 109,5. ¿Listo? Em, Hay que tener en cuenta que, pues, en este caso, por ejemplo, para el amoníaco, nosotros solamente estamos formando tres enlaces, ¿sí? Así que uno de nuestros orbitales, ¿sí? Uno de los orbitales híbridos que va a tener dos electrones, es decir, este orbital no buscará formar enlaces, pues va a guardar sus dos electrones y va a quedar por aquí apartado de los demás, ¿sí? O sea que esta teoría de orbital molecular nos permite entender no solo las geometrías, sino también las repulsiones que va a haber entre cada uno de estos enlaces, ¿sí? Espera un momento. Entonces, pues, por eso, en este caso, para el amoníaco tenemos nuestros tres hidrógenos abajo y nuestros dos electrones apartaditos en su orbital ahí arriba, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que pues esta formación de orbitales moleculares, a pesar de que lo más común es que cuando los estudiamos nos enfoquemos únicamente en estos orbitales sp y pues no solamente puede existir el orbital sp3, sino que también puede existir el orbital sp3, sp2, sp, ¿sí? Y cada uno de ellos pues va a formar eh, como diferentes proporciones de hibridación, digámoslo así. En este caso, como mezclamos solamente un orbital S con un orbital, con en este caso, un orbital S, tres orbitales P, un orbital S, dos orbitales P y un orbital S y un orbital P. Como estamos cambiando las proporciones, pues vamos a notar que no solamente hay un cambio en la geometría, ¿sí? Porque en este caso pues tenemos cuatro orbitales, aquí dos con igual energía, dos con igual energía, pues va a cambiar la forma en la que se organizan, también va a cambiar
¿qué? La forma en la que se dan los enlaces, ¿sí? Y la geometría que esos obtienen. En este caso, pues vamos a ver este ejemplo, un ejemplo sencillito, pues sin analizar directamente los átomos involucrados en cada uno de los ejemplos. Podemos ver aquí una hibridación sp2, ¿sí? En este ejemplo que les planteo. Entonces aquí podemos ver un orbital sp2, dos orbitales sp2 y tres orbitales sp2. Ambos átomos tienen la misma configuración. Y aquí podemos ver este orbital 2pz, ¿sí? Que tenemos aquí asociado. Es este orbital de aquí. Permítanme, les voy a señalar. Entonces, este sería nuestro orbital 2pz, ¿sí? Que, como nos imaginaríamos, pues si tiene un electrón y este otro orbital 2pz también tiene un electrón, ¿sí? 2pz, perdóname la letra, pues existe la posibilidad de que se formen enlaces, ¿sí? Así que, pues aquí entre estos dos átomos ya tenemos un enlace formado, ¿sí? Un enlace inicial entre sus orbitales sus orbitales sp2, perdón. Pues ahora también tenemos la posibilidad de formar un segundo enlace entre estos orbitales 2pz, ¿sí? Y eso nos da origen a el fenómeno de enlaces múltiples, ¿sí? Esos enlaces, por ejemplo, que vemos carbono-carbono doble enlace, perdón, este mouse, surgen de esta diferenciación entre la forma en la que se hibridiza cada uno de los átomos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tendríamos, por ejemplo, un enlace carbono-carbono doble enlace que solamente se puede dar cuando tenemos hibridaciones, bien sea sp2 o sp, ¿sí? ¿Por qué asumimos nosotros que cuando tenemos hibridación sp3 no pueden existir dobles enlaces? Bueno, porque si nos vamos aquí atrás un segundo y miramos, realmente no hay forma en que la geometría de los orbitales se alineen para poder formar dos enlaces con dos orbitales que no coinciden como en la dirección en la que están orientados, ¿sí? Por eso es necesaria esta hibridación sp2 o hibridación sp para formar enlaces múltiples, ¿sí? Y no solamente tenemos los orbitales híbridos sp, sino que también tenemos la posibilidad de hibridación con orbitales spd, que puede ser sp3d o sp3d2, ¿sí? Estos casos, pues, de orbitales sp3d y sp3d2, los vemos especialmente en elementos que pertenecen al periodo 3, es decir, elementos como el fósforo o el azufre, que si tal vez han notado en ciertos ejercicios de estructuras de Lewis, a veces el fósforo y el azufre tienden a sobrepasar esta tendencia al octeto, ¿sí? Y esto se debe a que pues, la cantidad de orbitales que ellos forman cuando se hibridizan y van a formar enlaces es mayor a tres o cuatro orbitales y esto les permite exceder esta tendencia al octeto, ¿sí? Que pues les confiere cierta estabilidad. Bueno, esto era como lo básico del enlace covalente, ¿sí? Las diferentes geometrías que puede tomar según la hibridación y demás. Ahora vamos a hablar un poquito del enlace iónico, que tiene ciertos fenómenos particulares a la hora de formar un enlace iónico, ¿sí? Nosotros, cuando queremos demostrar la formación del enlace iónico, como por ejemplo aquí la reacción del sodio con el cloro para formar el cloruro de sodio, la sal de cocina tradicional, pues lo simplificamos como esta reacción de sodio sólido con cloro gaseoso forma cloruro de sodio sólido. Pero, pues si nos vamos a analizar específicamente qué está sucediendo allá en la escala atómica, pues tenemos más fenómenos que simplemente la reacción entre estos sólidos y gases, ¿sí? Tenemos, pues, un fenómeno inicial para calcular estas energías de la formación de sodio gaseoso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros asumimos la formación de estos enlaces, siempre partimos de nuestros iones, ¿sí? Entonces, para llegar a esos iones, tenemos que pasar del sodio sólido al sodio gaseoso por un proceso de sublimación y luego del sodio gaseoso a el sodio ionizado, que en este caso, pues, nos da un fenómeno de ionización, quitándole un electrón. Lo mismo sucede en el caso del cloro, pues, este ya está en estado gaseoso, pero es una molécula de cloro, no es un átomo de cloro que podamos ionizar, ¿sí? Así que, pues, inicialmente tenemos que disociar el cloro, ¿sí? Y luego se da un proceso de la absorción, ¿sí? Una afinidad electrónica de este electrón que previamente se había liberado por parte del sodio para formar nuestro cloro iónico. Y finalmente,
pues a partir de nuestro sodio con carga positiva y nuestro cloro con carga negativa, pues hacemos la recombinación y llegamos a nuestro cloruro de sodio aquí. Que este proceso, pues usualmente, claro, como estamos pasando de sustancias gaseosas a una sustancia sólida, pues es una cristalización y tiene asociada una energía de red que es particular a cada sustancia que vayamos a analizar, ¿sí? Para pues poder revisar esto, entonces tenemos nuestro sodio aquí, metálico, que atraviesa sus procesos, nuestro cloro gaseoso, ¿sí? Cada uno pues sufre sus fenómenos de ionización y de disociación para llegar a su estado aquí de cargas, ¿sí? De átomos cargados, y luego pues se da la formación de una red cristalina que tiene un orden específico y pues una estructura particular para cada red cristalina. ¿Listo? Eh, pero pues eh, evidentemente los iones y los compuestos formados por enlaces iónicos no solamente toman estructuras cristalinas sólidas, porque pues también tenemos otro tipo de, como de situaciones en las que podemos encontrar estos compuestos iónicos, ¿sí? La más básica es pues en nuestro sólido iónico, pero también existe la posibilidad de tomar este sólido iónico, ¿sí? Y llevarlo a una disolución, es decir, disolverlo en algún compuesto polar que nos permita estabilizar estos iones, ¿sí? Cuando yo tomo mi sólido iónico, lo llevo, por ejemplo, a agua, que es el líquido polar más común para todos nosotros, pues estos iones, en particular cada uno, va a ir separándose de la estructura cristalina y va a hacer una asociación con ciertos dipolos aquí del agua. Por ejemplo, el cloro, pues, que tiene su carga negativa, va a llegar el agua por el lado positivo, es decir, por el lado del hidrógeno, y va a conferirle como cierta estabilidad a esa carga. Y el proceso exactamente opuesto le ocurre al sodio, que tiene carga positiva, y pues el agua se le acercaría con la carga negativa. ¿Sí? Este proceso pues es como un vistazo más profundo a el proceso de una disolución, pero pues no solamente existen las soluciones de compuestos iónicos, sino que también existe la posibilidad de que se forme una sal fundida. ¿Sí? O sea, si nosotros calentamos y calentamos un sólido, en algunos casos, no en todos, hay que tener eso en cuenta, podemos pasar de un sólido a un líquido que pues corresponde a una sal fundida. Sin embargo, pues este proceso usualmente requiere de temperaturas bastante altas, alrededor de 900, 1000 grados, aunque también hay algunas sales de menores temperaturas de fusión, pero en general la mayoría de compuestos iónicos tienden a tener un punto de fusión bastante alto debido a las fuertes interacciones que hay entre cargas positivas y cargas negativas en nuestro sólido. ¿Sí? Y pues algo particular de estos compuestos iónicos es que, claro, como nosotros tenemos compuestos cargados, no solamente en el estado sólido, sino también en las soluciones o en los compuestos líquidos, estos en general tienden a ser muy buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Principalmente, pues las sales fundidas son increíblemente buenos conduciendo la electricidad, pero pues las soluciones cargadas, que son muy importantes en baterías, ¿sí? Se les conoce como electrolitos, pues son también de una aplicación muy importante para nuestra vida cotidiana en la conducción de electricidad, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo entendemos la estructura de estos sólidos? Ya que, pues como les mencionaba, la forma en la que va a cristalizar un compuesto va a depender de de las interacciones que tengan entre sus cargas positivas y negativas, y hay bastantes formas en las que un sólido puede cristalizar. Estas formas, en general, se les conoce como redes de Bravais, ¿sí? Que son estas geometrías, pues hay 14 geometrías distintas, ¿sí? En este caso se presentan 16, pero hay algunas que son equivalentes. Y estas geometrías distintas, pues cada una va a tener un ordenamiento diferente de los átomos a través de su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos la cúbica simple, que tiene, pues, es la estructura como más sencilla de todas, con todos los ángulos iguales y un átomo en cada esquina. Pero luego, pues, podemos introducir otros átomos en diferentes puntos de nuestra estructura, como por ejemplo en las caras o en el centro de nuestro cubo. Y pues no solamente podemos introducir átomos en diferentes posiciones, sino que también podemos cambiar los ángulos o las distancias que hay entre cada uno de los lados, ¿sí? Algo importante es que estas redes, pues realmente
no hay una forma sencilla de que yo pueda decirles, ah, esta sal va a cristalizar de tal forma, ¿sí? Es necesario entender muy a fondo las interacciones que se dan entre cada uno de los átomos involucrados en el proceso de cristalización, ¿sí? Porque pues va a depender del tamaño iónico, de la fuerza de sus interacciones, de la carga, de muchas otras propiedades, y esto es lo que nos va a determinar pues qué tipo de red de Bravais, qué tipo de estructura cristalina va a tener nuestro compuesto, ¿sí? Por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, es decir, de nuestro compuesto estrella a la hora de discutir esto, pues podemos ver que tiene sus átomos aquí en las esquinas y no solo eso, sino que tiene un átomo en cada una de las caras. Así que nos correspondería con esta estructura de aquí de cúbico centrado en las caras, ¿sí? Esa es como la forma común de denominarlo. ¿Listo? Bueno, aparte de los compuestos iónicos, no solamente estos pueden tomar estructuras cristalinas, sino que uno de los ejemplos más comunes de formación de estas estructuras cristalinas, pues las tiene los compuestos metálicos, ¿sí? Pero estos compuestos metálicos no son necesariamente iguales a los compuestos iónicos, porque pues de hecho tienen como un parecido mayor a los compuestos covalentes, ¿sí? O sea, toman como características distintas de cada uno de los compuestos, ¿sí? Pero ¿qué hace particular este enlace metálico? Es la diferencia entre compartir electrones localmente, que es algo típico de los enlaces covalentes, es decir, si yo analizase este átomo de aquí, pues él compartiría sus electrones con estos átomos de aquí alrededor, ¿sí? Mientras que en un enlace metálico, usualmente asociamos con un fenómeno de un mar de electrones en el que compartimos electrones en toda nuestra estructura. Es decir, en realidad, este átomo de aquí podríamos decir que no tiene como electrones particulares de él, sino que sus electrones más externos se están compartiendo en toda nuestra estructura metálica, ¿sí? Que están totalmente deslocalizados. ¿Listo? También, pues un fenómeno curioso que se analiza a la hora de entender la reactividad y pues las propiedades de estos compuestos metálicos es la generación de bandas de electrones, ¿sí? Y pues, ¿cómo explicar estas bandas de electrones? Bueno, como nosotros estamos compartiendo electrones de este átomo con este átomo, con este átomo, con este átomo, y pues cantidades inmensas, millones de millones de millones de átomos, pues vamos a tener al final millones de millones de millones de electrones, ¿sí? Y estos millones de millones de millones de electrones van a formar como una concentración de energías para esos electrones, es decir, como si se estuvieran hibridizando estos electrones, ¿sí? Para formar como aquí un montón de orbitales, ¿sí? Con diferentes niveles de energía. Al final, pues como es una cantidad enorme de electrones, vamos a formar algo similar a una banda, ¿sí? O sea que en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, aquí, el litio con una cantidad n de átomos formando su estructura va a tener una cantidad n de orbitales y pues cada orbital va a tener una diferente energía de sus electrones, ¿sí? Algo interesante es que pues estas bandas, ¿sí? Las energías de estas bandas, la energía más alta, la separación entre la banda de valencia con la banda de conducción, que pues no me voy a meter muy a fondo en cuál es el rol de cada una, pero todo esto determina las propiedades de un metal, ¿sí? A la hora de reaccionar y el ordenamiento de sus átomos nos determina otras propiedades macroscópicas como la ductilidad, la flexibilidad, la maleabilidad, todo esto, ¿sí? Algo pues importante entender de esto es que nosotros, pues la importancia de entender el enlace metálico radica en básicamente toda la tecnología que usamos hoy en día que se basa principalmente en los semiconductores y pues ese carácter de semiconductores depende de la distancia que hay aquí entre la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Sí? Pues no se preocupen mucho por eso. Otro detallito que pues es importante de mencionar es que no todos los metales tienen estructuras ordenadas, es decir, no necesariamente un metal pues, o sea, sí va a tener este ordenamiento de estar cerca a todos y compartir sus electrones, pero eso no significa que vaya a tomar una red de Bravais específica. O sea, no se va a ordenar en un cúbico simple o en un cúbico centrado en las caras o en un cúbico centrado en el cuerpo, sino que existe la posibilidad de que sea una estructura amorfa. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una estructura amorfa?
pues que si yo voy con un microscopio y quiero mirarlo, no necesariamente voy a ir allá hasta el punto más cercano y voy a ver que se repite exactamente el mismo cubo de átomos a través de toda la estructura. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí. Antes de que pasemos a la parte final, permítanme, abro el chat. Ah, ok, bueno, asumiré que no tenemos preguntas entonces. Por último, pues antes de pasar al ejercicio que les traigo el día de hoy, quería contarles que, pues esos enlaces que les mencioné anteriormente, sí, el enlace iónico, el covalente y el metálico, usualmente se denominan como enlaces fuertes, sí, porque son como los enlaces que se dan entre diferentes átomos y que pues son considerablemente fuertes, que determinan mucho las propiedades de nuestras sustancias. También existen enlaces débiles, digámoslo así, que normalmente son enlaces intermoleculares, es decir, entre una molécula y otra. ¿Sí? Estos son cuatro tipos de enlaces como generales, digámoslo así, enlaces generalizados. Inicialmente tenemos el enlace dipolo-dipolo, que se suele dar en compuestos covalentes o en, pues sí, en compuestos covalentes que tienen algo de polaridad, ¿sí? Como tal vez recuerden, pues tenemos los compuestos covalentes polares y los compuestos covalentes apolares. Entonces, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad significativa, como por ejemplo puede ser para el cloruro de hidrógeno, que alcanza una diferencia cercana a uno, ¿sí? Una diferencia de electronegatividad alrededor de uno, ¿sí? Pues se va a generar como esta diferencia en la distribución de electrones y eso va a hacer que a lo mejor un cloro de este cloruro de hidrógeno pueda interactuar con un hidrógeno de otro cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y asimismo, pues este aquí va a interactuar con otro hidrógeno por acá y este aquí con otro cloro y así, ¿sí? Pues eso es lo que va a dictar al fin y al cabo ciertas propiedades de nuestra sustancia del cloruro de hidrógeno, como su punto de fusión, su punto de ebullición, etcétera. También existe la posibilidad de que a lo mejor una molécula no necesariamente tiene un dipolo formado, pero otra molécula que sí tenga la posibilidad de formar un dipolo se le acerque y lo polarice. Es decir, yo tengo aquí una molécula que tiene la posibilidad de formar un dipolo, sí, tiene su distribución electrónica desigual, y cuando se acerca a otra molécula, pues una parte de esos electrones se va a orientar a cierta dirección, en este caso generando un dipolo negativo, y aquí un dipolo positivo, ¿sí? O sea, se genera la distribución desigual y eso va a hacer que otra molécula pues tenga esta polarización de que, vea que hay carga positiva, entonces vamos a orientar un poquito los electrones de para acá y dejamos esta zona descargada y así pues se da como esta formación de los dipolos inducidos, ¿sí? Que tiene como un nombre general que se le dice las fuerzas de London. ¿Sí? También tenemos un caso específico de estas interacciones dipolo-dipolo, que son los puentes de hidrógeno, y son extremadamente importantes a la hora de entender fenómenos de química orgánica, más específicamente de la bioquímica, ya que muchos compuestos, o sea, muchas moléculas que tienen roles importantes en nuestro cuerpo van a formar puentes de hidrógeno y pues así se dan ciertas interacciones en los sistemas bio. Y por último, pues tenemos la posibilidad de estos enlaces, digámoslo así, de dipolo inducido, que usualmente en vez de enlaces decimos más bien interacciones, ¿sí? Que pues aquí directamente no tenemos dipolos en ninguna molécula, por ejemplo, una molécula pues de diferencias de electronegatividad bastante bajas, como los hidrocarburos, ¿sí? Puede interactuar aún así con otro hidrocarburo simplemente por acercarse y generar un ligero dipolo, ¿sí? Bueno, esto es como un overview de todos los tipos de interacciones, aparte de los enlaces fuertes que tenemos. Y ya por último pasemos a una pregunta que nos como condense todo lo que vimos aquí en esto. ¿Sí? Entonces la pregunta nos dice,
El polonio es el único metal que a temperatura ambiente cristaliza con una estructura cristalina cúbica simple. Aquí tenemos el ejemplo de la estructura cristalina cúbica simple. ¿Sí? A partir de su densidad, esta densidad de aquí, y el radio atómico del polonio, calcule la masa molar del polonio y el por qué difiere esta masa de la masa real. ¿Listo? Entonces, pues empecemos analizando qué datos tenemos. Tenemos la densidad del polonio, tenemos el radio atómico y tenemos el número de Avogadro. ¿Sí? A partir de esto tenemos que llegar a cuál es la masa molar. ¿Sí? Además de esto, pues tenemos la estructura propuesta para el polonio, que es la cúbica simple, aquí. ¿Sí? Y permítanme entonces borro todo esto antes de empezar. Entonces, para empezar con este ejercicio, pues inicialmente si tenemos densidad y tenemos radio atómico y tenemos como la estructura que puede ser, entonces podemos pasar de radio atómico a volumen y de volumen a y densidad podemos llegar hasta la masa de esta estructura, ¿sí? Entonces, pues el volumen de la celda, inicialmente para calcularlo, tenemos que ver, por ejemplo, en este caso, pues como es un cubo, ¿sí? Vemos aquí que esta distancia va a ser igual a esta distancia, que va a ser igual a esta distancia de aquí, ¿sí? Como sabemos que todas esas distancias son iguales, pues el volumen de la celda va a ser igual a esta distancia d al cubo. Y en este caso, pues ¿cómo calculamos esta distancia d? Como podemos ver aquí, desde el centro de un átomo hasta su borde y luego hasta el otro centro del átomo, es decir, tenemos aquí el radio del polonio y otra vez el radio del polonio, ¿sí? Para una estructura cúbica simple, podemos calcular el valor del parámetro de celda, es decir, esto es de, que usualmente se utiliza la letra A para el parámetro de celda, ¿sí? Podemos calcularlo a partir del radio, siendo este lado D equivalente a dos veces el radio. ¿Listo? Entonces el volumen de la celda va a ser igual a dos veces el radio y todo esto elevado al cubo, que pues si simplemente reemplazamos estos valores y hacemos el cálculo, tenemos que el volumen de celda va a ser igual a 0,038 nanómetros cúbicos. ¿Sí? Que pues para hacer más fácil el cálculo, ya que tenemos estas unidades de densidad en gramos por centímetro cúbico, pues lo pasamos a centímetros cúbicos, ya que sabemos aquí que un nanómetro cúbico va a ser igual a 10 a la menos 21 centímetros cúbicos. ¿Sí? Con esta equivalencia, pues simplemente hacemos el cálculo y llegamos a 3,8 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. ¿Sí? El espacio vacío no afecta al volumen. Eh, Excelente análisis, Sara. Ya vamos a ver algo sobre eso. Aquí tenemos el volumen de la celda, ¿sí? Estamos haciendo el cálculo del volumen de la celda, ¿sí? Y pues como podemos ver aquí, las delimitaciones de ese volumen de celda van desde los centros de los átomos hasta centros de los átomos, ¿sí? En el centro de la celda, pues va a haber cierto volumen vacío que pues no pertenece a átomos necesariamente, pero pues inicialmente estamos haciendo este cálculo de volumen de celda, ¿sí? O sea, por ahora estamos hablando de celdas, no de átomos, ¿listo? O sea, si te das cuenta, aquí especifico volumen de celda, no volumen de átomo, ¿listo? Bueno, entonces, pues ya tenemos el volumen de la celda y esta densidad, tengan en cuenta que esta densidad, cuando ustedes van y ven densidad reportada en algún lado, no les van a dar la densidad de un elemento, sino que le están dando la densidad de la estructura cristalina que ese compuesto está formando, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podemos calcular la masa de la celda a partir de su volumen y su densidad, ¿listo? Entonces, pues como ya hicimos aquí la conversión, solamente multiplicamos y sabemos que la masa de la celda va a ser 3,49 por 10 a la menos 22 gramos por cada celda, ¿sí? Pero luego, pues aquí de nuevo estamos hablando de celdas, no estamos hablando ni de átomos ni de moles, y el ejercicio nos pide calcular masa molar, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer un cálculo inicial de cuántos átomos tenemos en nuestra estructura cristalina, ¿listo? En este caso, pues vamos a ver cómo es una estructura cúbica simple. Vemos que cada átomo de las esquinas a su celda unitaria, ¿sí? A como esta estructura más simple posible, está contribuyendo una esquinita, ¿sí? Un octavo de átomo.
que es esta escrita aquí. O sea, si nos imaginamos aquí completo el átomo completo solamente le está aportando un octavo de su volumen a, como a la celda unitaria, ¿sí? Y como podemos ver aquí, pues por cada celda unitaria hay 8 átomos, ¿sí? 8 esquinitas. Una, dos, tres, cuatro. Y lo mismo, una, dos, por aquí atrás hay otra, tres y cuatro. O sea, tenemos 8 esquinas aportando un octavo de átomo. Así que podemos hacer aquí el cálculo que los átomos de la celda van a ser igual a 8 átomos que están aportando un octavo de átomo cada uno. Y eso nos va a dar que en nuestra celda tenemos en total un átomo por celda, ¿sí? Obviamente, o sea, hay un átomo, pero también hay cierto espacio vacío, que eso nos va a causar ciertas desviaciones, ¿sí? Entonces tenemos que hay un átomo por cada celda cúbica simple, o sea, en las celdas cúbicas simples siempre va a haber un solo átomo, ¿listo? Y con eso, pues sabemos que haciendo la equivalencia, si hay un átomo por celda, pues hay esta cantidad de gramos por cada celda, por cada átomo, perdón. Entonces, listo. Llegamos a este valor, ¿no? Mantenemos el valor de masa de celda por masa de átomo y sabemos que cada átomo va a pesar 3,49 por 10 a la menos 22 gramos, ¿sí? Pero de nuevo, nos están pidiendo masa molar, no masa atómica, ¿sí? Así que hacemos la multiplicación por el número de Avogadro, que sabemos que es 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol, ¿sí? Entonces cancelamos átomos con átomos, hacemos aquí la multiplicación y vamos a llegar a nuestro valor final, que es de 210,1678 gramos por mol. Perdón, aquí. Ah, perdónenme, aquí. Entonces, eh, llegamos a una masa molar de 210,1678 gramos por mol. Y el ejercicio nos dice por qué difiere esta masa calculada de una masa real de 209 gramos por mol. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Aquí es donde viene, pues, lo que Sara nos dijo. Claro, hay un espacio vacío en nuestro compuesto, ¿sí? En nuestra celda unitaria, que nos está afectando claramente la densidad, ya que, pues, esta densidad, de nuevo, estamos hablando de la densidad para una celda unitaria que contiene un átomo más espacio vacío, ¿sí? Eso nos va a diferenciar la masa molar que calculamos de una masa real para cada átomo, ¿sí? Y no solo esto, sino pues también tengamos en cuenta de que obviamente estos cálculos que hicimos aquí, que todos tienen como valores bastante bajos, pues evidentemente hay cierto nivel de aproximación y aquí con el radio atómico del polonio, pues evidentemente como esto es determinado de forma experimental y teórica, tenemos cierta variación con cómo sería en realidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, llegamos a esta masa molar, que es ligeramente mayor y los factores que la influencian son el espacio vacío en nuestra celda unitaria, las aproximaciones durante el cálculo y la diferencia entre los valores experimentales y los valores reales pues teóricos, digámoslo así, de, de todos estos como puntos de partida que tenemos, que son la densidad y el radio atómico. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna otra duda aparte de lo que nos preguntaba Sara ahora al principio? No sé, algo que no me haya hecho entender aquí durante el proceso de resolver el ejercicio. Ok, bueno, asumo entonces que no tenemos dudas. Queda todo claro aquí de cómo hacer este cálculo de masa molar. La verdad es que estos ejercicios de a partir de estructura cristalina determine X cosa, son bastante interesantes en el sentido de que conociendo algunas propiedades de nuestro elemento y conociendo la estructura cristalina, podemos llegar a otras propiedades o a lo mejor partiendo de las propiedades únicamente, haciendo los cálculos, podríamos determinar qué estructura cristalina es con la que estamos tratando, ¿sí? Según la cantidad de átomos que ésta posea. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias.
a ustedes por asistir durante todas estas sesiones que tuvimos de la tabla periódica y del enlace químico. Como les mencioné al principio, pues todavía hay ciertas clases que se reprogramaron para la semana que viene. Tengan en cuenta eso. Si no estoy mal, no estoy completamente seguro, pero creo que ya se publicaron algunos resultados de quienes pasaron a la fase 2. Así que pues estén atentos a eso y sigan estudiando para la fase 2 y pues ya para la fase final, que cada una tiene su dificultad. ¿Listo? Espero que estas sesiones les hayan servido para algo, para repasar ciertos conceptos o para a lo mejor descubrir ciertas cosas a las cuales no se habían podido aproximar anteriormente. Y nada, pues cualquier cosa nos estaremos viendo ya en la ceremonia final de, de las Olimpiadas de Química. ¿Listo? Espero que tengan muy buen día y nada, suerte con las siguientes fases de las Olimpiadas. Bueno, hasta luego, muchachos.